Contabilidad, base legal, aspectos fundamentales, derechos, obligaciones y mucho más en tus primeras bases contables. Bienvenido a nuestro canal. Aquí aprenderás todo lo que como empleado o empleador debes conocer. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este su canal preferido, Primeras Bases de Contabilidad, en la cual pues conocemos temas relevantes, todo lo relacionado de la contabilidad de las empresas en El Salvador. Para el día de hoy traemos una temática muy interesante que todo emprendedor desea conocer en cuanto a lo que son los riesgos a los que está sujeta una empresa en, en el ámbito de los negocios. Para el desarrollo de esta temática tenemos un invitado muy especial que con sus conocimientos nos expondrá conceptos básicos para obtener una visión general de lo que consiste en lo que son el fraude en las empresas. Presentamos al licenciado Roberto Wilfredo López Ventura. Él es licenciado en Contaduría Pública, Administración de Empresas y Mercadotecnia, con maestrías en el área de Administración Financiera y Dirección de Empresas. Algunas certificaciones que podemos mencionar del licenciado es que es experto en la prevención de fraudes, conocimientos acerca de COSO, marco integrado, COSO ERM, Scrum o auditoría ágil, y también en el área de seguridad patrimonial y prevención de pérdidas. Posee experiencia como gerente del área de auditoría interna del Grupo Corporativo Campestre, con más de 13 años de experiencia en el área de la auditoría externa, también certificado por el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría como auditor externo. También se desempeña como docente y consultor de negocios. Así que recibimos de forma muy especial al licenciado Roberto Wilfredo López Ventura, el cual pues de antemano le agradecemos su disponibilidad para poder aceptar esta invitación y podernos acompañar y compartir un poco más sobre ese tema que sin duda alguna es muy importante que todo emprendedor conozca para poder enfrentarse a los desafíos que se presentan cuando pues se está iniciando una nueva empresa o también que ya esté en marcha. Bienvenido, licenciado, muchas gracias nuevamente, el tiempo es suyo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con una temática muy interesante, el cual está relacionado con los riesgos. Para abordar este tema tenemos a un invitado muy especial, al licenciado Roberto López Ventura, quien será nuestro expositor de este tema. Esperamos sea ayuda para cada uno de nosotros, al igual para todas aquellas personas que posteriormente puedan visualizar este video. Licenciado, bienvenido, le cedo el tiempo. Muchas gracias y buenas tardes y buen día para todos. Gracias por la oportunidad de poder servirles nuevamente con un tema que realmente es muy importante dentro del segmento de negocios, indistintamente cualquier tipo de negocio del que estemos hablando, si es una empresa que se dedica a la industria, al comercio, al servicio, grandes, pequeñas, medianas, emprendedores. El tema de riesgos y hablar principalmente sobre el tema de fraudes resulta un tema sumamente crucial porque hay tantas afectaciones que muchas veces se ignoran, se desconocen y las empresas podrían estar sufriendo eso. Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando sobre el tema em, estamos hablando sobre el tema del fraude o el riesgo de fraude en los negocios. Decíamos que indistintamente el tipo de empresa, indistintamente su tamaño, indistintamente la ubicación geográfica, aquí una empresa puede estar afectada con temas del fraude, indistintamente si sus operaciones son en Estados Unidos, si es en México, si es en Colombia, si es en España. El nivel de afectación pues no define el país, no define la zona. Que hay algunas zonas o algunos países donde el riesgo puede ser mayor, sí, totalmente de acuerdo, pero ninguna de las empresas está exentas de encontrarse esas personas con doble cara, con un poquito de máscara, así que hacen creer que son personas de buena fe o que son personas honestas cuando realmente no lo son.
Pero yo quisiera que comenzáramos quizás definiendo un poco sobre qué se entiende por fraude o qué es esto de la palabra del fraude. En el sentido más amplio, podríamos decir que el fraude puede abarcar cualquier delito para una ganancia, es decir, utilizando el engaño como una fuente principal del modus operandi. Específicamente el fraude se puede definir de una manera como lo hace Black's Law en su diccionario. Dice que es una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la ocultación de un hecho que es relevante o material para inducir a otro a actuar en su detrimento. Esto lo podríamos entender en el sentido de que alguien miente o alguien oculta algo con la intención o el propósito realmente de obtener un beneficio. Puede ser un beneficio directamente personal para quien lo realiza o puede ser un beneficio para otras personas. Entonces, a sabienda de la verdad, es decir, yo oculto, maquillo, yo anulo, manipulo la verdad en función de un interés particular que yo pueda tener sobre mí o sobre otro grupo de personas para generar un incremento que pueda ser en mi patrimonio, en el de otras personas, y generarle un deterioro en la persona que ha sufrido el efecto del fraude. En consecuencia, pues podríamos decir en palabras sencillas, el fraude incluye cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una propiedad o de dinero por la astucia, el engaño u otros actos desleales que pueda cometer una persona. Es decir, que cuando hablamos del tema de fraude, no solamente estamos hablando de que si alguien obtuvo o sustrajo dinero, pueden ser bienes, pueden ser propiedades, pueden ser el uso indebido de algo sin la autorización requerida. Entonces el fraude tiene distintas manifestaciones y no solamente es el hecho de que, como hurté dinero, cometí fraude. No, ¿verdad? Hay diferentes formas de poder visualizarlo. Sin embargo, todos coinciden o coincidimos de que el punto central es el hecho de que el fraude pues genera un daño a la persona que lo sufre, ¿ya? Puede generar una pérdida, puede generar diferentes situaciones dentro de su emprendimiento, dentro de su negocio o dentro de su actividad económica. Pero para que comencemos a hablar sobre el tema de fraude, que ya mencionábamos que era un acto que busca a través del engaño, del ocultamiento, de la manipulación, generar un beneficio de manera ilegal a alguien y que genere un perjuicio a la persona que lo sufrió, pues es importante que podamos entender cómo surge este tema del fraude, por qué se generan fraudes dentro de las empresas, y qué es lo que podemos hacer en cierta medida para contrarrestar un poco el riesgo de que esto pueda suceder. Pero queremos hablar primeramente del triángulo del fraude, que es un modelo que ayuda a entender los factores que llevan a una persona a cometer fraude. Y este fue introducido por un criminólogo llamado Donald Crazy y que se centra en tres componentes fundamentales o principales, que es la presión, la oportunidad y la racionalización. Es decir, que una persona para poder cometer un fraude debe al menos existir estos tres elementos que estén relacionados y que puedan generarse a través de esto ciertas condiciones. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros por presión? O sea, ¿qué se refiere esto de la presión? Las presiones que una persona puede tener para que lo lleven a cometer un acto deshonesto contra una empresa. ¿Qué lo incentivó a hurtar un producto, a tomar algo que no era de él, a ocultar información? ¿Qué lo llevó a eso? Inicialmente, esto es lo que se le conoce como la presión, es decir, ¿qué motivó a esta persona a poder cometer un acto de fraude? Bueno, dentro de estas presiones podemos encontrar agrupados en diferentes categorías, pero comencemos hablando de la primera, que pueden ser las finanzas personales. Una persona puede ser motivada o tener la presión para cometer un acto de fraude contra una empresa porque tiene altos niveles de deuda personal. Es decir, la persona ya no puede, ya no tiene capacidad de poder pagar esas deudas, ya no tiene
fuentes de efectivo a través de las líneas lícitas, que puede ser su trabajo, para poder cumplir con los compromisos que tiene. Es decir, está demasiado endeudado que al no poder hacerle frente y sabe los compromisos legales que tiene, esto puede ser una forma de presión o incentivo que la persona tiene para cometer un acto deshonesto. Aparte de las deudas, ¿qué otro tipo de presión puede tener una persona? El hecho de que alguien tenga un costo de vida elevado, es decir, que mis gastos personales o familiares son demasiado elevados en relación a los ingresos que yo percibo, que yo gano con mi trabajo para poder costearlos. Es decir, tengo estilos de vida que no los puedo pagar con el ingreso que yo genero desde mis fuentes de salario u otras fuentes que pueda tener. Entonces, me gusta salir a lugares de manera frecuente, me gusta comer en lugares caros, me gusta irme de vacaciones de manera recurrente, me gusta comprar buena ropa, estoy viviendo en un lugar que es bastante exclusivo, pero sostener ese costo de vida, sostener ese estilo de vida, requiere también una notable fuente de ingresos. Y si no la tengo, por ahí puedo tener la presión necesaria para ir y buscar esa parte complementaria que me hace falta para poder seguir costeando el estilo de vida al que yo y mi familia probablemente ya están acostumbrados. Entonces, esa es una forma de presión. También otra forma de presión son cuando las expectativas sociales son demasiado altas, es decir, que yo quiero mostrar a la sociedad, a la comunidad, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, un estilo de vida que no corresponde a mí. Es decir, yo quiero mostrarme como una persona que tiene una clase alta, una clase media dentro de la sociedad, pero realmente no lo tengo por los medios legales. Entonces yo tengo como esas altas expectativas y de repente quiero decir, yo quiero vivir en una zona exclusiva, yo quiero andar un carro nuevo. Yo quiero usar el último teléfono, yo quiero utilizar la última computadora, yo quiero hacer lo que hacen otras personas que sí tienen la capacidad de poder costear un estilo de vida social bastante cuantioso o elevado en términos de dinero. Entonces, el hecho de poder tener esa expectativa, el querer tener esa casa, el querer comprar ese carro, el quererme ir de viaje a ese lugar donde todo el mundo va y que dicen que es bonito, pues me hace generarme expectativas que luego esas expectativas se vuelven para mí una presión. Y esa presión me lleva a que por yo querer comprar ese carro, me vincule con cosas dentro de la empresa que no son correctas y no son éticas, ni son legales. También el hecho de las oportunidades perceptibles, es decir, una forma de presión puede hacer que yo tenga acceso a recursos, es decir, yo quiero tener recursos, yo necesito recursos, ¿ya? Y en ese sentido, el conocimiento de debilidades de control de la compañía. Entonces, yo dentro de una empresa tengo una posición privilegiada, conozco las operaciones del negocio, me muestro como una persona de confianza y eso me viene a generar que el hecho de yo saber dónde están los recursos, el que yo conozca también de que hay como muchas debilidades en los controles internos de la compañía o de la pequeña o grande empresa, me permite que, como yo conozco el camino, yo digo, bueno, por aquí me puedo ir y no voy a ser descubierto. También otra presión pueden ser en el ámbito profesional, metas que no fueron alcanzadas o metas inalcanzables, que yo siempre aspiré a tener una vida muy buena a nivel profesional, pero nunca lo pude lograr. Entonces me siento como frustrado, siento que hay una falta de reconocimiento, no me siento que hice lo que debía haber hecho. Entonces, por la vía correcta, o decir, tuve tan mala suerte, entonces buscamos el camino incorrecto. La parte profesional también juega un papel importante. La parte psicológica y emocional también. Cuando existe un nivel de descontento en las personas, que también se genera cierto nivel de presión cuando alguien está resentido con la empresa, cuando alguien no se siente identificado, cuando alguien siente que solamente lo explotan, que no reconocen su trabajo.
Y ese descontento laboral, pues impulsa a que la persona termine haciendo algo que no es correcto. Las organizaciones también generan cierto nivel de presión dentro de todo esto. Cuando las empresas tienen una cultura tóxica, es decir, que no valoran al trabajador, lo tratan mal, no reconocen el esfuerzo que las personas hacen, no reconocen esa permanencia, esa lealtad que han desarrollado con el tiempo. Entonces, esa cultura que, que podríamos conocer como una cultura tóxica donde no tienen el cuidado para llamar la atención, no se reconocen los logros, no felicitan a nadie por hacer un buen trabajo, em, un liderazgo poco ético, los altos mandos o los dueños de la compañía pues no dan el ejemplo. Entonces, cuando pasa eso, las personas pues también se sienten motivadas a querer hacer algo contra la empresa, porque saben que hacerlo implicaría como una forma de decir, pude al menos desquitármelas o pude al menos sacarle provecho a algo porque como me trataban mal, eso ya es como una situación de que dice, bueno, me tratan mal, yo voy a ver qué hago por mis propios medios y es como que se sienten victoriosas las personas, ¿ves? Es como que sienten que pueden justificar porque los tratan mal el hecho de cometer un acto. O el hecho de ser maltratados los incentiva a cometer actos que vayan en contra del patrimonio de la empresa. Crisis y los cambios también, cuando hay despidos y hay recortes salariales, cuando hay reducción de personas y esto genera una sobrecarga en los que quedan dentro de la compañía, también puede generar como cierto nivel de estrés, cierto nivel de sobrecarga, la incertidumbre que las personas viven y todo este tipo de entorno que lo que hemos estado hablando, pues es lo que motiva principalmente a una persona a cometer fraude. También hay otros elementos que es importante destacarlo, que es el hecho de el tema de los vicios, las drogas, el hecho de que si alguien es mujeriego, que le gusta la fiesta mucho, entonces también eso genera presiones suficientes en las personas para que puedan vincularse en cosas que no están vinculadas con la ética. ¿Solamente estos elementos hay? No, hay muchos elementos. Las sociedades, las personas, los entornos pueden aportar distintos elementos que pueden no ser solamente esto, pueden haber muchos dependiendo del tipo de empresa, el tamaño, el sector geográfico, el nivel de complejidad del negocio y el tipo de generación de personas con las que estemos frente a esto. Hablemos entonces, si hablamos de qué es lo que incentiva o qué es lo que presiona a la gente a cometer un tema de fraude contra las empresas, mencionemos entonces el otro componente del triángulo que es la oportunidad. La oportunidad esa que es, si yo tengo la presión, si yo tengo un estilo de vida que no me puedo costear, si yo tengo problemas económicos, tengo problemas de salud, tengo problemas con los vicios, pero eso es lo que me está presionando a mí a cometer un acto deshonesto contra la empresa, a ir a obtener dinero de una forma ilegal, a ir a lo que nosotros conocemos como el hurto de dinero, a ir a hurtar productos para irlos a vender a otro lado o llevarme recursos de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a mí verdaderamente a esto? ¿Qué es lo que se le conoce como la oportunidad? La oportunidad generalmente es un componente que está vinculado con la parte interior de la compañía. ¿Cómo? Pero, ¿por qué con la compañía? La oportunidad se presenta cuando las empresas tienen controles internos débiles, cuando no tienen suficientes controles internos, cuando no hay monitoreo, cuando no hay revisiones periódicas de las transacciones o de los inventarios, del efectivo, no se revisan periódicamente las cuentas por cobrar, no se revisan periódicamente las cuentas por pagar, cuando no hay revisión de los activos fijos de la compañía. Entonces, alguien que conoce muy bien que la empresa no tiene controles o que tiene controles pero que no son suficientes o que tiene controles pero que son obsoletos o que tiene controles pero que se aplican una vez sí, una vez no. Entonces, esas debilidades de la empresa se convierten en las oportunidades, es decir, que el perpetrador o el empleado o quien sea, la persona que está intentando cometer un fraude, pues lo que hace es cuando hay fallas en estos sistemas de control, cuando hay fallas
en el diseño, o en la estructura o en la capacidad de estos controles, lo que ellos ven es una puerta abierta. Y como dicen, el inventario aquí nunca lo cuenta, pues nos podemos llevar cualquier producto de acá y venderlo y no se van a dar cuenta. Ah, como nunca se concilian las cuentas por cobrar, significa que un cliente pudo haberme pagado, yo pude no haber remesado el efectivo, me lo quedé y como nunca se hace una conciliación con la contabilidad, nunca se van a dar cuenta. Entonces, esas fallas en los sistemas de control generan esas oportunidades dentro de la empresa. No importa el tamaño del negocio, por muy pequeño que sea, va a necesitar controles, va a necesitar revisar ciertas operaciones, va a necesitar estar monitoreando ciertas actividades del negocio. Y entre más recurrente se haga, mucho más poco probable es que se cometa un acto fraudulento. ¿Por qué? Porque cualquier detalle que se haga se va a detectar en cualquier momento. Pero hablemos de la racionalización como el tercer componente del triángulo del fraude. La racionalización es básicamente la forma en la que piensa la persona que va a cometer un fraude contra la compañía. Es decir, que las personas comienzan a autojustificarse internamente. Y es como cuando yo digo, si voy a tomar dinero de la caja y digo, no, solo es un autopréstamo, mañana lo voy a poner. Eh, y la gente empieza a autojustificarse que no está haciendo algo malo. Simple y sencillamente solo estoy tomando algo prestado, es una cantidad pequeña y yo la voy a reponer mañana. El problema es que cuando este tipo de cosas se comienzan a hacer, se genera un hábito en la persona. Es decir, empieza a hacerlo de manera recurrente y lo que nació de manera esporádica y para solamente suplir una pena, pues se convierte en algo habitual y la persona se va acostumbrando a ese poquito todos los días. Y cuando acuerda, nunca pagó lo que había tomado y ya tiene una cuenta bien grande. También otra forma de poder racionalizar por parte de quien comete un fraude es diciéndose que se merece eso, que en la empresa no lo valora y que él da mucho en su trabajo, pero que no lo reconocen. Es como que está buscando una forma de poder compensarse lo que él hace, pero de manera personal con los recursos de la compañía. Entonces ahí es donde viene y dice, no, yo me merezco esto y esto no es nada, esto está muy poquito para lo que yo le doy a la empresa. O también surge el hecho de que empiecen las personas a justificar de que como es algo tan pequeño y la empresa es tan grande o las ventas de la compañía son tan grandes, pues eso ni se va a detectar, no le va a afectar en nada a la compañía. Entonces, la racionalización es pensar de que no está haciendo algo malo, ¿ya? O que se lo merece o que no le va a pasar nada a la empresa por lo que está haciendo. Entonces es como cuando alguien se autojustifica. Entonces es como dar ese impulso. Entonces estos son los tres elementos importantes del triángulo del fraude. Entonces, pero el fraude tiene dos tipos de líneas, digamos, el fraude de perfil bajo y el fraude de perfil ejecutivo o el fraude de perfil alto. Es decir, que el fraude de perfil bajo es el que generalmente cometen los trabajadores o cualquier persona que pueda ser un cliente, puede ser un proveedor, que está más enfocado en aliviar un pequeño problema económico. Es decir, el empleado no andaba dinero para el almuerzo y ya se consiguió $3 de forma fraudulenta dentro de la caja, haciéndose un autopréstamo, y ya con eso resuelve el problema de la comida. O de repente $1 para pagar el pasaje de ahora, mañana lo repongo y así sucesivamente. Ese es el perfil bajo, que es el que va directamente enfocado a resolver pequeñas penas económicas que presenta. Ya el fraude de perfil ejecutivo o de perfil alto, pues es cuando ya a nivel de empresa, digamos, se hacen como ciertas maniobras o ciertas cosas que están enfocadas a obtener un beneficio de manera ilegal, pero a nivel empresarial. Esto puede ser, por ejemplo, cuando no se presentan los estados financieros correctos, cuando se maquilla información en los estados financieros y esto pues genera en cierta medida un serio problema y las personas que van a usar esa información pues ya no están tomando decisiones de manera adecuada, sino que están tomando decisiones con datos maquillados, con información inflada, manipulada, tendenciosa, inexacta, incorrecta. Eso también es una forma de fraude, ¿ya?
Entonces, las empresas pueden contribuir también al fraude, pueden fomentar esas condiciones, pueden provocar esa respuesta, esa presión dentro de las personas para que cometan fraude. ¿Cómo? Bueno, ¿y cómo alguien puede decir y de qué manera la misma empresa puede provocar situaciones donde los empleados se sienten descontentos o puedan los empleados hacer malas prácticas que se consideran fraude y terminar afectando a la misma empresa para la que trabajan? Cuando las empresas, por ejemplo, ponen metas o presiones demasiado altas o establecen indicadores y están monitoreando de manera constante esos indicadores y están exigiendo fuertemente y que si no se cumplen estos indicadores van a haber despidos y vamos a hacer recortes de personal, entonces la gente empieza en un estado de shock y para protegerse, las mismas personas empiezan a hacer o a involucrarse en situaciones ilegales para poder sostenerse en su trabajo, para poder dar esa expectativa de que están logrando los indicadores, pero cuando lo que están haciendo solamente es haciendo maquillaje, haciendo cosas que van contra la ética para poder presentarse y decir, estoy logrando los indicadores. Em, ¿Qué pasa también? ¿Por qué las empresas pueden provocar estas situaciones cuando no hay una segregación de funciones adecuada? Cuando una misma persona tiene control de distintas actividades dentro del negocio, la persona es la misma que ve el inventario, es la que hace la contabilidad, es la que presenta las declaraciones, es la que hace las remesas, es la que hace los cheques, paga y todavía hace la planilla. Entonces, estas personas que hacen todo conocen perfectamente todo ese tipo de operaciones y saben por dónde se pueden ir. Entonces, y que una misma persona concentre demasiados roles, demasiadas actividades o demasiados procesos dentro de la empresa no es nada sano. Entre más segregado, es decir, entre más personas están vinculadas en un proceso, es poco probable que termines cometiéndose un fraude. ¿Por qué? Porque van a haber personas que no se van a prestar a eso y van a denunciar cualquier situación que vaya en contra de la ética y el tema del afectar los recursos de la compañía. Otra cosa también es cuando las empresas toleran el tema de fraude, es decir, ya saben que un empleado es deshonesto, pero no lo castigan. Ahí lo tienen. Y cuando se genera esa cultura o esa conducta que es permisiva dentro de la empresa, entonces las demás personas que no son deshonestas empiezan a tomar como ejemplo eso y dicen, bueno, aquí se puede hacer esto. Ah, aquí se puede hacer esto otro. Ah, entonces se va como formando un nivel, se va como formando un nivel de cultura donde se van formando esa idea de que aquí todo es permitido, aquí se puede hacer esto, y no dicen nada porque lo están viendo en otros compañeros que sí lo están haciendo, pero que la empresa tolera o ignora ese tipo de cosas. Salarios bajos también cuando se pagan dentro de las empresas, que las personas sienten que no están siendo compensados de manera adecuada, son temas que la misma empresa no quiere reconocer el esfuerzo de las personas y las personas se sienten mal pagadas, sienten que han sido limitados en promoverse a cargos importantes o ascensos dentro de la compañía. Entonces, eso genera también como cierto nivel de que las personas puedan sentirse insatisfechas y puedan provocar una respuesta de presión para cometer un fraude. No investigar cuando hay situaciones muy claras y no tomar acciones específicas también es una muy mala señal. No tener canales de denuncia dentro de la empresa donde las personas puedan libremente y de manera anónima decir, está pasando esto, las personas implicadas son estas y estas y estas personas, y eso pues genera también como cierto nivel. Pensemos de que alguien eh, tuvo el valor de denunciar un acto que era totalmente un fraude, pero a quien se lo contó empieza a contarle a todo mundo quién había hecho la denuncia. Entonces las personas ya después no sienten la confianza, ya no sienten esa valentía de poder sacrificar su identidad por algo que puede afectar directamente al negocio. Cuando no se rinden cuentas también, cuando nadie presenta, digamos, el responsable de la bodega nunca responde,
nunca lo han llamado a presentar si hay diferencias o no entre los inventarios. Entonces, ese ambiente genera esas condiciones adecuadas. Cuando no se revisa el historial de las personas, de dónde viene, los antecedentes penales, policiales, por qué fue despedido de su último trabajo, qué pasó con sus trabajos anteriores, qué referencias tienen de usted. Cuando no se investiga eso, puede llegar cualquier persona y poner en riesgo la compañía o poner en riesgo el negocio. Dentro de los tipos de fraude más comunes podemos estar hablando de la apropiación indebida de activos, o es lo que más comúnmente se conoce como cuando alguien hurta dinero o hurta productos del inventario y se lo lleva. Podemos hablar también de fraudes como los pagos ficticios que se puedan dar, el fraude por desembolso de gastos también que no son reales o están alterados, el fraude en la nómina también que pueden afectar a las compañías, es decir, que esto está relacionado más con el tema de pagos de horas extras que nunca se hicieron, el pago a empleados que no llegan a trabajar, o personas que están en una planilla pero nadie sabe quiénes son, presentación falsa de información, tergiversación, corrupción, soborno, conflictos de intereses, y podríamos hablar de un montón de situaciones todavía distintas. Pero hablemos propiamente de la apropiación indebida de activos. La apropiación indebida de activos implica la sustracción o malversación de recursos de una empresa, sin el permiso de los dueños o de la alta administración o del gerente general. Esto puede incluir dinero, puede incluir inventarios, puede incluir equipos, información que tiene un código de confidencialidad, entre muchas otras situaciones. Em, Podemos mencionar el robo de efectivo, la manipulación de registro y el uso inapropiado de activos. Veamos un ejemplo. Cuando hablamos del robo de efectivo, un empleado roba dinero de la caja registradora o de la cuenta de la empresa. Es decir, conocen los procesos, nadie revisa, no hay controles adecuados y se aprovecha para llevarse dinero. O manipulación de registros, un gerente que altera registros contables o manipulan registros dentro de la contabilidad para ocultar pérdidas o situaciones que van a ser cuestionadas. El uso inapropiado de activos, un empleado utiliza el vehículo de la empresa, equipo de la empresa o recursos de la empresa con fines personales y sin la autorización debida. Es decir, cualquier situación como esta que yo cometa, pues estoy cometiendo un acto de fraude contra la empresa porque estoy generando un daño, ya sea en incremento de costo o apropiándome de cosas que a mí no me competen. ¿Qué más podemos hablar aquí del fraude por pagos? Eh, ¿Cuál es el fraude por pagos? Cuando hay pagos ficticios que ocurren cuando la organización efectúa pagos a personas, a proveedores, a entidades que no existen. Es decir, se inventaron un nombre de un proveedor y le sacan un pago, pero la operación nunca existió, el producto nunca llegó, pero sí se generó un cobro, sí se sacó el dinero y se simuló que se estaba haciendo el pago de algo. Esto se ve mucho más riesgoso cuando estamos hablando de servicios. Cuando estamos hablando de productos es más fácil poder comprobarlo, pero cuando se habla de servicios es un poco más difícil poder saber si el servicio se dio completo, si se pagaron por cosas que no se recibieron. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y el fraude por desembolso de gastos también, que se da dentro de las empresas, y es cuando, por ejemplo, alguien presenta un recibo diciendo que pagó un taxi, pero en realidad nunca tomó un taxi. Él viajó en bus o le dio raya a alguna amistad, a algún colega, a algún conocido, pero llega a la compañía diciendo que soportó un gasto de taxi y genera un documento para que le hagan el reintegro de un pago que él nunca hizo. Un empleado que presenta gastos de comida y transporte inflado también, ya que inventó durante un viaje que fue a trabajar, dijo que había ido a comer a un lugar, pero no presenta documentos y está presentando un reembolso o consiguió documentos que, que después eh, pide reclamo dentro de la empresa y que no corresponden. Un empleado que presenta facturas de combustible y que no corresponden a los vehículos de la empresa, o que ese combustible fue destinado para actividades personales y no actividades de la empresa, pero lo está cobrando dentro de la compañía, como que si lo consumió en una actividad empresarial. Hay que tener mucho cuidado con eso también, que son elementos de fraude.
El fraude de candidatos o futuros empleados también, las personas cuando llegan a pedir empleo, son candidatos a una plaza dentro del negocio, también suelen cometer fraude. Cuando mienten en su currículo o dicen que tienen experiencia en algo, pero no es cierto. Cuando ponen referencias falsas, que dicen que trabajaron en tal empresa, pero no muestran una constancia. Cuando hacen un vínculo con una persona y lo ponen de referencia y le dicen, si te llaman, habla bien de mí y, y eso también es un tema de fraude. Certificaciones y títulos académicos que son falsos, llegan diciendo que son profesionales o que tienen maestrías y certificaciones cuando realmente no los tienen. Han confeccionado los diplomas en alguna aplicación y llegan simulando de que han participado en mucha formación a nivel nacional o internacional o muy especializada y están mintiendo para obtener una plaza. Pruebas de habilidades falsificadas que también ya conocían cómo manipular un sistema de evaluación del proceso de reclutamiento y selección. Entonces, todo ese tipo de cosas también pueden ser consideradas temas de fraude. Eh, Veamos algunos síntomas de alerta. ¿Cómo yo puedo saber algo que no está bien? Por ejemplo, cuando un empleado no quiere ser promovido, no quiere soltar su puesto de trabajo, eso puede dar una señal de alerta de que algo no quiere que se dé cuenta. Cuando no quiere tomar vacaciones, cuando no se quiere ir de descanso, cuando llega muy temprano y es el último que se va, cuando no le gusta que le toquen su trabajo, puede ser, no estoy diciendo que lo sea, puede ser un indicador de que hay algo que no está bien. La combinación inadecuada de funciones laborales, es decir, que una persona que concentre demasiadas funciones, eso también es algún síntoma de que algo puede no estar bien. Líneas de responsabilidad y rendición de cuentas, cuando nadie rinde cuentas, nadie responde, no hay indicadores, hay diferencias de inventario, pero nadie responde. Hay problemas en el efectivo, pero nadie es responsable del efectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Expectativas también que son de la administración que son muy altas o poco realistas. Esto puede también ser un síntoma, una señal de que esta presión tan alta va a provocar que los empleados tengan una reacción. El rechazo a tomar vacaciones, ya lo decíamos, cuando alguien no quiere ser promovido también a otra posición de trabajo por miedo a que lo descubran. Hay que tener mucho cuidado con eso. Em, ¿Cómo podemos también detectar el fraude? ¿O qué hacer para poder detectarlo? Porque no solo es el punto de saber lo que pueda estar pasando. El fraude se puede detectar con un monitoreo continuo de transacciones, no importa el tamaño de la empresa, pero es importante estar revisando el inventario. Es importante estar revisando las ventas todos los días, es importante estar revisando los bienes de la compañía cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año. Es importante estar revisando, hacer evaluaciones de riesgo, por ejemplo. No pensar que hay algo que no va a suceder en la empresa. No, aquí no pasa porque confiamos ciegamente en las personas. No, ¿verdad? Muchas veces esos golpes vienen de las personas más cercanas, de las personas que conocen a los dueños, de las personas que saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Auditorías sorpresas se pueden contratar, si la empresa es muy pequeña, pues se pueden hacer controles más frecuentes y de manera sorpresivas, hacer arqueos de efectivo, ir a hacer conteos a los productos o al inventario de manera sorpresiva sin que se den cuenta. Análisis comparativo de información que se tengan. Vea cómo era el inventario hace 3 meses y cómo está el inventario ahora. Cómo era la cuenta por cobrar, el manejo de la cuenta por cobrar el mes pasado, cómo es el manejo de la cuenta por cobrar ahora. Entonces, al comparar, pues evidentemente voy a tener algunas variaciones que va a ser importante que yo las conozca. ¿Qué más? Capacitar al personal para que puedan detectar señales de alerta y que puedan denunciarlos. Revisar controles y procesos. ¿Para qué? Para detectar si hay controles que ya no están funcionando, que son insuficientes o que ya se quedaron cortos porque la empresa va creciendo y es necesario actualizarlos. Canales de comunicación y denuncias, ya, anónimas, donde garanticen el anonimato de la persona para que no tenga miedo de denunciarlo y hacer cada cierto tiempo revisiones de clima laboral, que eso va a ayudar a identificar cierto grado de descontento entre las personas y poder evitar que una persona, porque está molesta con la empresa, porque está frustrada, porque está resentida, cometa un acto que vaya en contra de la compañía
hurtando producto, hurtando dinero, utilizando recursos de la compañía con fines personales, y que todo esto de lo que hemos hablado hoy se resume básicamente en temas de pérdidas que muchas veces las empresas no conocen y que de repente la empresa dice, no puedo pagar la planilla, no puedo pagarle al proveedor, tengo ciertos problemas de rentabilidad, mi negocio ya no lo siento que es rentable, probablemente esté impactada por un tema de fraude, no solo por una persona, por un grupo de personas que probablemente hayan montado una estructura eh, de fraude dentro de la compañía, y eso está minando que la empresa pueda crecer, que pueda hacer, pagar sus compromisos y que pueda hacerle frente a todas sus responsabilidades empresariales. Y eso, pues, cuando no se conoce, pues puede terminar hasta con la quiebra, la pérdida y hasta el cierre de las operaciones del negocio. Por eso es importante prestarle la debida atención al tema de fraude y todo lo que hay en torno a este tema. Y así, mi participación en esta charla sobre el tema de la importancia que tiene el fraude y poder saber identificar esas señales de alerta. Bueno, muchas gracias, licenciado, por esta charla muy informativa, la verdad. Sabemos de que al inicio recalcábamos que era tanto para personas que tenían una empresa pequeña como una empresa más grande, porque quieras o no, ya cuando existen empleados puede existir este riesgo, y también lo de la segregación de funciones, que es muy importante para también que no exista colaboración y no crear un grupo directivo, ¿verdad? Y también Exacto. le agradecemos por la presentación, es muy informativa, la verdad, y muy bien explicada. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por la oportunidad de poder servirles. Por ahí teníamos la participación del licenciado Roberto Wilfredo Ventura. Muchísimas gracias en serio por esta oportunidad y por este tema que es de vital importancia, no solo para pequeños negocios, sino para también los grandes negocios. Es muy importante que las empresas o los pequeños emprendedores conozcan esto, porque así se evitan muchas cosas. Recordemos, y haciendo un poco la conclusión sobre lo que nos habló el licenciado, el pequeño triángulo, ¿no?, del fraude. Ese triángulo se compone de la presión, también de la oportunidad y de la racionalización o la justificación interna. A partir de la presión que tiene el empleado, porque mucho cargo le han delegado, porque muchas funciones tiene, viene el acto de que él dice, no, pues me merezco un aumento, pero no se lo dan, y luego viene, pues, tiene la oportunidad de hacer algún fraude, de llevarse alguna cosita del inventario, alguna, no sé, dinero de la caja, podría ser incluso, y pues ahí se da. Ese fraude más que todo para pequeñas empresas, pero también para las de mayor magnitud, pues se dan otro tipo que vienen siempre en esta misma relación. Entonces, ¿qué hay que hacer para este tipo de fraudes? Pues también lo explicaba el licenciado. Monitoreo continuo, implementación de segregación de funciones, implementación de incentivos, canales de denuncia, y también no tolerar. No porque una persona, pues, usted vea que está robando, usted le da la oportunidad de seguir, o usted no le hace nada, o por lo menos a lo mínimo una sanción. Así que esto en sintetización sobre este tema tan importante, y muchísimas gracias al licenciado por habernos impartido. Así que hasta aquí el video de hoy, y esperamos que les sea de mucha utilidad para manejar las empresas o los pequeños emprendimientos de una mejor manera. Muchísimas gracias a todos. Y esto fue Tus Primeras Bases Contables. Esperamos que estos videos sean de mucha utilidad para ti. Recuerda, suscríbete y apóyanos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, cursando la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Gerardo Barrios. Agradecemos mucho tu apoyo y atención.